Hola, ¿qué tal compañeros de la FES? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo el gusto de explicarles los estados financieros consolidados de acuerdo a las normas de información financiera. Sin más preámbulos, comencemos. Iniciando porque esta norma, la NIF P8, es una norma la cual nos habla sobre los estados financieros consolidados y o combinados. El objetivo principal de esta norma de información financiera es presentar la elaboración y revelación de los estados financieros consolidados como una entidad controladora y sus subsidiarias. Antes de comenzar, es necesario ver algunos aspectos generales de esta norma, como algo que es muy sencillo, como es la controladora o la subsidiaria. Son conceptos que se vienen, ahora sí que, manejando dentro de esta norma, un tecnicismo. Pero, ¿qué es qué? Sencillo, en este enunciado trato de resumirlo. La controladora es la empresa que invierte en otra y adquiere más del 50% de las acciones, con su derecho a voto sobre la subsidiaria, mientras que la subsidiaria es la empresa que permanece a la controladora en el porcentaje que haya sido adquirida. Es muy sencillo, creo que trato de englobar que la controladora y la subsidiaria queden bien definidas, quién controla a quién tiene el poder sobre qué. Entonces aquí, recordando algunos aspectos, con la NIFA 3, de acuerdo a las necesidades de la información financiera, pues aquí es necesario aplicar que la controladora y la subsidiaria presenten su información financiera de un modo diferente de acuerdo a sus mismas necesidades. Continuando con algunos aspectos generales que menciona la misma norma, encontramos la identificación de control en una partida. Establece que una entidad controladora a otra que participa cuando tiene poder sobre esta para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de dicha participación. Nuestro primer aspecto que tenemos que considerar para presentar esta información consolidada es reconocer quién tiene el poder sobre quién. En este caso, quién es mi controladora y quién es mi subsidiaria. En este punto en especial, quién es la controladora. Punto número 1.1. Poder sobre la partida. El principal inversionista con derecho a tomar decisiones sobre la entidad que participa. Por su parte, el agente es una persona o entidad que toma decisiones actuando en nombre del beneficio principal, por lo cual éste no puede ejercer control. ¿A qué se refiere este punto 1.1? Pues obviamente, ¿quién es la subsidiaria? ¿Quién es el que no tiene el poder y actúa como la controladora? Continuando con la exposición o derecho a rendimientos variables, los derechos protectores están definidos como aquellos que exigen para proteger la participación del inversionista no controlado, para que no pierda el poder. En este caso es necesario mencionar que al momento de tener su asamblea, ellos emiten un acta constitutiva con los accionistas, los cuales ahí se desglosan las acciones y el porcentaje que tienen sobre la entidad. En este caso, como lo puse en un modo más simplificado, pues la controladora tiene el 50% de las acciones sobre la subsidiaria, mientras que la subsidiaria es la empresa que permanece controlada. O sea, en estos casos, la acta constitutiva tiene que establecer cuánto es el porcentaje que le corresponde a cada accionista. Este es en el vínculo 1.2 y en el 1.3 pues obviamente tiene que haber una relación entre el acta y los rendimientos que existen de dichas operaciones. Bueno, posteriormente continuamos con las normas de presentación. Habemos de mencionar que para poder presentar esta información financiera es necesario, pues, con los 4 estados financieros básicos, recordándolos como los que son, pues, el estado de situación financiera, vamos a contarlo, el estado de situación financiera. También es necesario presentarlo en el estado de resultado integral, el estado de flujos de efectivo y también en el estado de cambios en el capital contable. Esta información, la cual se va a presentar,
se puede presentar en todos los estados financieros. Sin más preámbulos, continuemos. Y pues obviamente para la dicha presentación es necesario primero mencionar como una información financiera normal las políticas contables. La controladora debe elaborar estados financieros utilizando políticas contables, uniformes para transacciones y otros sucesos que hayan sido productivos entre la subsidiaria y la controladora. La fecha de los estados financieros. Como todos los estados financieros, podemos decir que la fecha es un elemento implícito, es decir, no tenemos que expresarlo, pero vaya, para no caer en redundancia dentro de los estados financieros. También cabe mencionar que en cualquiera de los estados mencionados anteriormente, ya son los 4, en todos, se debe de expresar los porcentajes de participación de la controladora sobre la subsidiaria, que corresponde a la suma de porcentajes que la controladora tiene sobre la subsidiaria. En estos casos, pues posteriormente veremos algunos ejemplos, los cuales se vienen ahí bien segmentados los porcentajes y qué estados son. Procedimiento de consolidación. Cabe mencionar que para poder consolidarlos de manera adecuada, de acuerdo a las mismas normas, es necesario seguir estos pasos. Integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Aquí como nota, aunque el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria sea menor que el 100%. Posteriormente, integrar en los estados financieros consolidados los ajustes de los activos netos de las subsidiarias en su adquisición. Continuamos con el punto 3. Eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias. Continuando, eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías, es decir, no debe haber que tengo como un cliente a mi misma subsidiaria o mi proveedor como controladora. Continuando, determinar la participación controladora y la no controladora, que es un requisito para esta información, y presentar estados financieros consolidados, que este es nuestro último paso. Son algunas notas los cuales debemos de tener en cuenta a la hora de presentar nuestra información. También es necesario tener en cuenta los ajustes de consolidación, que de acuerdo con el postulado de vengación contable, de acuerdo a nuestra NIF A2, el proceso de consolidación se lleva a cabo en los ajustes de los estados financieros consolidados con el objetivo de presentar la información financiera desde la perspectiva de la entidad económica. Posteriormente, seguimos con la integración. Obviamente tenemos que tener en cuenta nuestros ajustes y pues cabe mencionar que cuando se menciona el punto de integración, se debe integrar en su totalidad a la subsidiaria dentro de los estados financieros de la controladora. Posteriormente, seguimos con la integración y ajuste de activos, que de acuerdo a la NIF A7, la adquisición de negocios en valor en activos netos se deben de ajustar. Continuando con la eliminación de inversiones, deben eliminarse los importes de las inversiones permanentes que la controladora tiene sobre la subsidiaria. Seguimos con el punto 4, que es la eliminación de efectos y saldos de intercompañías. Las operaciones en intercompañías, como las que se llevan a cabo entre la controladora y la subsidiaria, el ejemplo que les mencioné anteriormente. El punto número 5, determinación de la participación controladora no controladora. En este caso se debe de mantener el importe del capital que fue aportado. En estos casos se requiere del acta constitutiva en el cual se ven dichas acciones y las cuales se determinan un porcentaje para posteriormente presentarlos. Y pues obviamente, como también lo mencioné, la presentación de los estados financieros consolidados. Estos se presentan en todos los rubros de los estados financieros, ya sean el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, etc. Cambios en el porcentaje de la participación. Los cambios en la participación de una controladora a una subsidiaria que no den como pérdida del control, que deben considerarse como transacción del capital. Obviamente hay algunos casos en los que hay movimientos dentro del capital
y es necesario actualizarlos, es necesario tenerlos vigentes en los porcentajes de la participación para poder saber cuál es la que tiene control sobre cuál, porque sí puede ser que en algún caso la subsidiaria llegara a ser la controladora, ¿no? En caso de algún aumento de capital y la pérdida de control. En el momento que se tiene el control, la controladora debe dejar de consolidar estados financieros ante la subsidiaria. Igual pues hay casos en los que la subsidiaria logra desprenderse de la controladora y pues entonces ya no son necesarios presentar estos estados financieros. Ya ahora sí se presentan como una entidad normal. También esta misma norma nos habla sobre los estados financieros combinados. En estos casos suele ser muy similar a los anteriormente explicados, pero sí hay algunas diferencias, las cuales vamos a ver. Primero, ¿qué debe incluir? Los importes de las entidades bajo control común y que existe dependencia o que no exista dependencia de una controladora. En el mismo caso, debe existir una controladora y una subsidiaria, pero en estos casos no es como tal que una ejerza el poder sobre la otra. También se debe incluir de manera prominente la mención de que se trata de los estados financieros combinados, es decir, se debe de diferenciar la combinación y la consolidación. Esto porque como tal aquí en los combinados no existe como tal una parte que tenga el poder sobre la otra, y en los consolidados así es. Y pues continuando con las normas de revelación de estos estados financieros combinados, las razones por cuales se emiten. Se deben de emitir una carta con las razones de los cuales por qué se emiten estados financieros combinados y no consolidados. Los nombres de los entes bajo el control que se combinan, en el que son dueños o acciones comunes en el porcentaje de las participaciones de dichas entidades. También la entidad económica con la cual se están combinando. Es necesario identificar lo mismo, quién es quién. Y pues obviamente el elemento implícito, que es la fecha y el periodo de los estados financieros que dictaminan o que de las entidades que se deben de combinar. También aquí, para ejemplificarlo un poco todo esto de manera más, consideré que era necesario encontrar algunos estados financieros consolidados de alguna pues, entidad que la gran mayoría conozcamos. Y pues así fue como llegué a Grupo Bimbo. Me interesó bastante porque pues es una entidad que la gran mayoría conocemos, y pues aquí comenzando con sus estados consolidados de los resultados, como podemos observarlo, igual viene en su rubro de cuentas, todo lo que es las cuentas, las notas, que pues obviamente no lo resumí, solo lo puse aquí, y pues obviamente los estados comparativos, ¿no? Que fungen como los estados financieros para diferenciar y ver aumentos o disminuciones. Cabe mencionar que aquí igual tenemos algunas cuentas las cuales no son tan conocidas. Por ejemplo, esta es como una general, las continuadas, y las descontinuadas, pues como esta, ¿no? Utilidad neta consolidada. O sea, son rubros que no se suelen ver en los estados financieros de las entidades normales, pero esta, al ser subsidiarias, pues obviamente su rubro en participación controladora, participación no controladora, todas estas son cuentas las cuales son necesarias presentarlas en estos estados financieros para poder determinar un promedio ponderado de las acciones en circulación, expresado obviamente pues en millones de pesos. Este es el estado consolidado de resultados, y pues también lo bueno fue que conseguí otros estados financieros, como otro igual, es la misma, pero viene segregado en otra parte, otro rubro, el cual es necesario abordar y verlo para que sea consolidado. Como aquí podemos verlo, es un consolidado de resultados, y también de aquí, pero determinan otro rubro al final. Esta es una participación no contribuible al resultado integral, y también todas estas, creo que es el general.
la utilidad neta consolidada. Aquí se ven reflejadas todas las entidades que tiene el Grupo Bimbo, se ven en este rubro. Este es el general. También determiné, pues estuve viendo un poco sobre las subsidiarias y los movimientos en el capital de determinados periodos, los cuales aquí se logran ver las utilidades retenidas en caso de que haya dividendos, y pues de lo mismo se llega a lo mismo, una utilidad del capital contable, y lo mismo, y saldos. Bueno, y como conclusión podemos ver que al consolidar la información financiera es muy bueno, ya que damos un panorama más amplio al negocio. Es decir, podemos ver cuáles son las identificación de riesgos y oportunidades dentro de cada una de estas, a cuánto me equivalen mis ventas, y en el mejor de los casos, como la contabilidad, pues apoyar con esa información para la toma de decisiones. En estos casos considero que este tipo de entidades sí es necesario que la presenten así, y pues obviamente refleja bastante, ayuda bastante, presenta una información oportuna. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.